¿Sabes que tener un IMC elevado no significa no tener opciones en el parto? ¿Sabes que las mujeres gordas reciben más inducciones y más cesáreas? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Laura Sola, comadrona, sobre las mujeres de talla grande y sus opciones en el parto. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola, ¿cómo estás? Bueno, si te gusta lo que estás escuchando en este podcast, te animo a que te apuntes al curso grupal de hipnoparto. El próximo es el 5 y 6 de abril. Las plazas son limitadas, ya tengo bastantes personas apuntadas. Y es que en el curso te voy a dar información de cómo funciona tu cuerpo. Te voy a dar herramientas para que puedas vivir el embarazo y el parto desde la calma. Y una cosa muy importante también es que le sirve mucho a tu pareja. Y es que en el curso no solo te doy información, sino que de lo que se trata es de ponerlo en la práctica, de que realmente te impregnes de toda esta positividad, te atraviese para que el día del parto puedas simplemente relajarte y fluir. Te dejo el enlace en la descripción y si tienes cualquier duda, escríbeme. Espero que te apetezca. Bienvenidas al episodio número 96 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana vamos con la parte 2 del episodio de la semana pasada con el tema de mujeres de talla grande junto con Laura Sola, que es matrona. Hola Laura, bienvenida. Hola Paula, muchas gracias por invitarme. No, a ti por este tiempo. Bueno, al final estuvimos tan a gusto y había tanto que exprimir del tema que tenemos un segundo episodio, ¿no? Laura es matrona y atiende partos en casa en Zaragoza. Y la semana pasada estuvimos hablando pues, de mujeres de talla grande y sobre todo focalizado más en el embarazo. Hablamos de pesar en cada visita, del IMC, de si esta medida es correcta para usar en el embarazo o no lo es tanto, del trato que reciben estas mujeres del personal sanitario, sobre todo pues, en hospitales que las tratan, de los riesgos de tener un IMC alto y de los beneficios, ¿no? Laura también nos focalizó en los beneficios que puede tener también, que eso no nos olvidamos. Y hablamos de riesgos reales y riesgos relativos, que es súper importante entender que todo tiene riesgos en esta vida, pero a veces tenemos que ver cuáles son los riesgos reales y que no te hablen así de forma superficial, porque pueden meter más miedo, ¿no? Entonces, hoy vamos a acabar este tema del embarazo y nos vamos a focalizar en el parto, porque sí que es verdad que a muchas mujeres se les sacan opciones y me interesa mucho entender y que entendáis que, bueno, qué opciones tenemos, entender un poco también esos riesgos para poder elegir, ¿no? Que al final de eso se trata. Entonces, Laura, para acabar de redondear el tema de la semana pasada, cuando en la primera visita te miden el IMC y estás por encima de 25 o 30, ¿cómo se va a tratar a estas mujeres durante el embarazo, ¿no? Porque ya lo vimos con un par de ejemplos de mensajes de voz, que a veces tenemos estos sesgos. Entonces, según tu experiencia, pues ¿cómo has visto que se trata a estas mujeres? Antes de nada, a mí me gustaría puntualizar que Sí. yo, o sea, creo que se puede hablar mejor de algo así cuando lo has vivido en primera persona. O sea, si yo fuera una matrona que tuviese un cuerpo con un IMC de por encima de 25, mis palabras tendrían muchísima más validez. Y esto lo quiero hacer notar, ¿no? O sea, que no tengo esa condición y eso es un sesgo a la hora de hablar, ¿no? Entonces, para mí, puedo hablar desde mi experiencia profesional y desde mi experiencia personal de haberme engordado 30 kilos, ni más ni menos, en cada uno de mis 2 primeros embarazos. El tercero no, pero los 2 primeros sí. Wow. Y eso sí que marcó Claro. la manera en la que me trataban, ¿no? Claro, seguro. Porque aquí, ¿no? En España, sobre todo, hay estas tablas. Totalmente. Decir, si pesas tanto, tienes que engordarte tantos kilos. Sí. Sí. No, si pesas tanto, Sí. no. Es que es como que no está bien engordarse por encima de 10 o 12 kilos, ¿no? Cuando además hay guías de práctica clínica que dicen Fíjate. que lo bueno es que una mujer se engorde unos 15 kilos
por ahí, ¿no? Y luego, es que no tiene nada que ver si tú eres una mujer muy delgada o partes de muy poco peso o Sí, partes de mucho más peso, ¿no? Probablemente el cuerpo te va a pedir cosas distintas, ¿no? O las necesidades o las circunstancias que tú tengas o la situación de partida de estrés, de, yo qué sé, si estás lidiando con duelos en ese claro. embarazo, si tienes, cómo es tu relación de pareja, a qué te estás Mm, enfrentando laboralmente. Es que, o sea, es que el peso es anecdótico. O sea, para mí es algo anecdótico. Entonces, cuando una mujer se engorda más de la cuenta o ya parte de un IMC de por encima de 25, mm, si en el embarazo ya sucede este paradigma del trato infantilizador a las mujeres, ¿no? O sea, en el ámbito de la obstetricia, el patriarcado tiene, bueno, ocupa un lugar principal, es el rey de ese mundo, ¿no? Entonces, ya cuando encima nuestros cuerpos no mm, encajan dentro de ese paradigma de la obstetricia, pues ya para qué queremos más. O sea, el trato es ya no solo infantilizador, sino es humillante, es desde una jerarquía de poder sí, salvaje, es vejatorio, es mucho más violento, hay muy pocos sí. profesionales que realmente tengan conciencia sobre la gordofobia que existe en el sistema sanitario y que existe dentro Mm, del pensamiento de muchos profesionales. Y a mí esto me parece muy grave, porque no, no, el no. cuerpo normativo es que no existe. O sea, o sea, lo siento, pero no. O sea, hay muchos cuerpos y el cuerpo de cada persona No. es el cuerpo de cada persona y sobre el cuerpo de cada persona nadie debería tener derecho a opinar nada. O sea, esto de que tú llegues a una consulta, ¿no? Con un tema, ¿no? Pues mira, yo vengo aquí, pues, Sí. para hacerme, qué sé yo, el cribado de primer trimestre, o de segundo, o la eco, o lo que sea, ¿no? Pues yo vengo a este Mm, objetivo. Y que la mirada vaya focalizada a tu sí. cuerpo, es que es, o sea, es que es tan humillante esto. O sea, es que daña tanto la autoestima, el amor propio, la seguridad en ti misma, ya no solo como mujer, sino como madre de este bebé. Lo primero que sienten estas mujeres Claro. o que sentimos cuando nos hemos engordado mucho es que le vamos a hacer daño a nuestro bebé, ¿no? O sea, es una culpa ahí, ¡pum!, a focalizar ahí, ¿no? Cuando, perdona, pero es que no tiene, no tiene por qué pasar absolutamente nada, ¿no? Claro. Es que el otro día lo dijimos, es que lo más probable es que no pase nada. Y es una pena porque yo creo que esos comentarios que se dicen no se piensa suficiente el impacto que tienen estas mujeres, cómo se sienten y cómo va a afectar esto en su embarazo, emocionalmente, ¿no? Hay como tantas cosas que no se tienen en cuenta cuando se hace un comentario así o se le habla a esta mujer de una forma infantilizándola y sí, que me parece como muy triste y grave, ¿no? Porque al final el personal sanitario debería estar ahí para cuidarte, para darte algunas pautas si es necesario, Sí. pero no para juzgar y para poner esta culpa sin más, ¿no? Yo creo que sucede algo y yo sé que este podcast va dirigido a las mujeres, ¿no? Para que lo escuchen las mujeres. Mm, Pero yo, este era mi objetivo inicial cuando yo empecé profesionalmente y yo ya estoy en un punto en el que mi objetivo es que me escuchen los profesionales. O sea, que haya sí, profesionales que se escuchen estos podcasts, que realmente sí, empiecen a hacer una reflexión, ¿no? O sea, que en este camino de crecimiento y de aprendizaje estamos todos, todas. O sea, que mm, cuando hubo un congreso hace un año, 2 años, en el que estuvo Blanca Herrera, una matrona que es una sí, referente, que dijo, yo también he ejercido violencia obstétrica. Y esto es muy importante, ser capaces de admitir nuestros errores claro, profesionales, ¿no? Esto es de una humildad tremenda y ahí sí, hay crecimiento.
ahí hay sabiduría, Totalmente. ahí hay bienestar, pero no solamente con las mujeres a las que vas a acompañar, sobre todo contigo como persona, ¿no? Entonces, Claro. ese que se te plante una mujer delante con un cuerpo no normativo, lo que te produce a ti cuando tú no la estás tratando bien, cuando se activa tu gordofobia en la cabeza, Mm, es que te incomoda porque es un espejo en el que tú te estás mirando. Cuanto menos aceptado tienes tu cuerpo, tu persona, tu manera de ser, ¿no? Peor te mm, relacionas con la otra persona que te está incomodando. Y esto es un sí. trabajo personal que debemos hacer como profesionales, ¿no? De hecho, yo siempre digo, en este ámbito, como no hagas terapia, no, o sea, es muy difícil hacer bien Claro. tu trabajo. Sí, De sí, sí. verdad, y hace falta revisarse. Sí, y exactamente de acuerdo. O sea, yo sé que hay profesionales que escuchan el podcast y me encanta llegar a ellos porque creo que no es un trabajo fácil para nada y sé que también si has estudiado en la universidad con unos sesgos, con la información, después tú vas al trabajo y aprendes de personas que lo hacen más a la antigua, con unos sesgos, pues es difícil realmente darte cuenta de las cosas que no se están haciendo bien, de las cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, poco a poco pues puedes ir abriéndote y mejorando, ¿no? Pero sé que no es un trabajo fácil. Otro día hablaba con una amiga mía que es cirujana, pero me decía, es que tenemos un trabajo difícil como médicos, a veces de, tengo que ser súper buena cirujana, o sea, la mejor, no puedo equivocarme en nada, tengo que ser psicóloga, ¿no? Tengo que dar un montón de buenas explicaciones a las personas y yo sé que ella lo hace de forma fenomenal, pero que a veces no es un trabajo fácil, ¿no? Estar con pacientes, con mujeres que acompañas y tener todo esto, ¿no? Ser como muy bueno en todas estas áreas. Así que desde aquí también yo doy mi reconocimiento a esta profesión, ¿no? A veces la humildad de decir, ostras, esto no lo hice muy bien, o, oye, ¿me puedo revisar la evidencia sobre esto? O sea, ¿por qué estoy tratando a las mujeres con un alto IMC de forma diferente? ¿Hay evidencia detrás para decir que es la mejor forma de hacerlo? O sea, no el trato a las palabras, que eso es evidentemente, pero las intervenciones que estoy proponiendo o las ecos extra que estoy haciendo, ¿no? O sea, personalizar un poco, que eso también lo hablamos la Total, semana pasada, para ayudar a estas mujeres. total. Es que este trabajo, o sea, este trabajo no es fácil. O sea, trabajar en este ámbito no es algo fácil. Estás trabajando con vidas humanas en un Sí. momento que, en un proceso, ¿no? Sobre todo teniendo, o sea, hablando simplemente de parto, ¿no? Bueno, nos dedicamos a muchas Mm, más cosas dentro de esta profesión, pero en el sí, ámbito del parto estamos hablando de un proceso que por mucho que sea natural y fisiológico, no está exento de riesgos. ¿No? Y es un momento en el claro. que es verdad que afloran todos nuestros miedos, ¿no? Y que como se te atrapen los miedos profesionalmente, pues es que es muy complicado que lo hagas bien y que Mm, seas capaz de dar tu 100% con libertad. Pero bueno, es que cada trabajo tiene lo suyo. Quiero decir, si mm, no, pues dedícate a otra cosa, o sea, busca otra claro. profesión, ¿no? Pero si tú estás eligiendo Sí, sí, sí. esta, pues tienes que Sí, aplicarla desde la máxima conciencia posible, porque es que estás acompañando vidas a venir aquí. O sea, es que más grande que totalmente. eso no hay nada. Entonces, Sí, sí. o sea, un trabajito personal, ¿sabes? Pero bueno, Totalmente, sí, sí. Y a veces también es verdad que el sistema y el hospital donde trabajes, ¿no? Esa presión, he oído esto de alguna matrona que les han dicho, o sea, tú cuando actúes piensa cómo se vería esto en un juzgado, ¿no? O sea, no puedes trabajar así, con esta presión, con este miedo. esta es la medicina Sí, defensiva y es absurdo. Evidentemente, eh, tu trabajo tienes que hacerlo de tal manera que también te cuides claro. tú. O sea, es importante que tú como persona te priorices en tus necesidades a la hora de cuidar a otros, Mm, ¿no? Tu jarra tiene que estar llena para poder llenar otros sí, vasos, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú actúes desde ese paradigma de la medicina claro. defensiva, ¿no? Porque vas a hacer mucho más daño, ¿no? Laura, porque también creo que eso, o sea, volvemos un poco a la base de quién es responsable del parto, ¿no? Que yo creo realmente que es la mujer, o sea, que al final el personal sanitario está ahí para acompañar a la mujer, pero que
como profesionales, yo creo que también puede dar un poco de paz, decir, oye, es que yo puedo dar recomendaciones, puedo dar información, voy a acompañar, voy a vigilar que todo está bien, voy a cuidarla, pero al final darle la responsabilidad a la mujer de decir, oye, es que tú eliges, es que es tu cuerpo, es que es tu bebé y tú escoges. Esto que acabas de decir es algo muy heavy que sucede casi todos los embarazos en mujeres que de repente se niegan a una intervención, a una analítica, ecografía, recomendación, tratamiento, cualquier cosa, y de repente saca siempre alguien la frase de bajo tu responsabilidad. Y yo esto es que es como, hombre, no, no será bajo la tuya. O sea, quiero decir, este bebé es mío, ¿no? No es tuyo. O sea, y a este bebé lo voy a gestar yo, lo voy a parir yo, le voy a dar de lactar yo, si es que quiero dar de lactar, y lo voy a criar yo. No, tú no me lo vas a criar. Y si algo pasa, la responsabilidad es que seguro que me la voy a zampar yo. ¿No? Porque esta utopía de que vamos al sistema sanitario y nos ponemos en manos de profesionales y delegamos la responsabilidad, esto no existe. Esto la población lo tiene como muy metido aquí, ¿no? En automático. Sí. Pero es que esto no existe. Es que esto no es verdad. Es que a ti te pasa algo o a tu bebé le pasa algo y tú te marchas a tu casa y eso te lo zampas tú, solica. Eso no lo va a asumir nadie. Claro, y eso puede pasar cuando se hacen intervenciones que recomienda el protocolo y cuando tú te niegas, ¿no? O sea, que al final es lo que no acabamos de entender. A veces es como, bueno, como dice el protocolo, lo hago porque parece que es más seguro, ¿no? Pero lo que no pensamos es que también viene con riesgos esas intervenciones. Y si pasa algo, como dices tú, al final te lo zampas tú. Todo. Y para mí lo importante también es pensar a veces es, bueno, ¿y si pariera en el hospital de al lado? ¿Me recomendarían lo mismo? ¿O si pariera en casa? ¿O si me atendiera otra persona? ¿No? Porque eso es lo que al final... que el acompañamiento en embarazo y parto, la medicina, la matronería, no es una matemática de 2 y 2 son 4 y aquí nos quedamos, ¿no? A veces, bueno, pues hay unas evidencias, hay unos sentimientos, hay una experiencia, todo esto hace que un personal sanitario pueda recomendar una cosa o la otra, aparte de todo el sistema, evidentemente, de protocolos. Pero en cuanto a lo que es más tangible, tampoco sabes exactamente cómo irá si haces una inducción o cómo irá si no induces o cómo irá si no hacemos cierta intervención y no tienes una varita mágica o no tienes una bola de cristal y a veces como mujeres confiamos plenamente en lo que te dice la persona que tienes delante y no piensas que bueno, te lo están recomendando en base a su experiencia, en base a todo ese conocimiento, pero igual la persona de al lado te diría otra cosa diferente, ¿no? Por eso siempre digo que tenemos que tomar responsabilidad, tener una conversación con el personal sanitario, hacer preguntas, expresar tus dudas, pensar, ¿no? Irte un momento, 10 minutos, pensarte lo que quieres decir y volver, ¿no? Yo a esto que has dicho añadiría 2 cosas, ¿vale? Una, el riesgo cero no existe bajo ninguna decisión, ¿vale? Todo lo que decidimos, sea lo que sea, tiene riesgos, todo. Y esto, los riesgos son diferentes para cada persona, ¿vale? No solo por sus circunstancias, sino que hay gente que hay unos riesgos que está dispuesta a asumir y otros no, y sin embargo la persona de al lado le pasa justo al contrario, ¿no? O estos sí y estos no. Sí. ¿Vale? Entonces esto, yo te doy información profesional y tú deberías de decidir esto porque yo lo decidiría igual, es como, no, perdona, es que somos 2 personas distintas, ¿no? Y luego algo que has dicho de esta persona me está dando esta recomendación o esta indicación bajo toda su experiencia profesional, su bagaje, Yo no me iría tan lejos, Paula. Muchas veces la información que recibimos en una consulta sanitaria, sobre todo en este ámbito, yo me lo he encontrado mucho, no responde a un profesional que está acaparando toda su experiencia, que ha hecho una reflexión interna, que te está... No. O sea, te está dando una indicación basada en un protocolo que se ha decidido en ese hospital o en ese sistema y punto. Y que ni siquiera se lo ha cuestionado. Sí. O sea, que quien tiene que hacer la reflexión también es el profesional que está dando una indicación, ¿no?
O sea, al menos sé honesta, honesto y di, mira, este es el protocolo que tenemos aquí, con el que trabajamos aquí, y tiene, pues mira, esto que te estoy recomendando tiene estos riesgos y tiene estos beneficios. Y te doy la alternativa, por lo menos, de que te niegues. Sí. Que yo necesito, como profesional, que tú me firmes un papel, tanto si vas a asumir esta indicación como si la quieres rechazar. Bueno, pues claro, es que así debería de funcionar la medicina, ¿no? Así debería de funcionar la relación médico-paciente, médico-cliente, médica-matrona, ¿no? Cualquier profesional sanitario Sí. con su paciente-cliente debería de funcionar desde ahí, desde una igualdad, no desde una jerarquía, ¿no? Y darle, mira, oye, yo tengo esta información, tengo acceso a esto limitado, todos tenemos un acceso limitado a la información, ¿no? Todo es de cajón. Entonces, yo no tengo la verdad, simplemente tengo esta información, este trocito. Entonces, asumir que a lo mejor no tengo toda la información. Mira, si quieres más información, conozco este profesional, esta web, estos libros, esta bibliografía, ¿no? Para que te leas, para que investigues, te recomiendo ¿no? Que si Sí. te apetece un poco más, pues veas Sí, sí, esto sí. y luego tú decidas si quieres o no quieres. Y coño, que lo dejes sentir también, ¿no? Que muchas veces que Sí. esto de hay que tomar decisiones informadas, esta para mí es la piedra filosofal de todo, porque esta idea parte de un plano exclusivamente mental, exclusivamente de neocórtex. Y los seres humanos, y más Sí. las mujeres en este periodo, somos mamíferas. El neocórtex no debería de funcionar mucho. No debería. Entonces, las decisiones en este periodo a mí me parece que es muy importante que también se tomen, o que si te apetece solo las tomes desde un sentir, que las escuches en Sí. tu cuerpo, que escuches tu cuerpo y dejes sentir a ver qué te apetece realmente, qué va contigo, qué sientes que está. No lo pases por la mente, porque la mente a veces es muy engañosa y te hace pasar por encima del cuerpo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es que qué difícil, ¿no? Cuando te meten el miedo, sobre todo con la carta de... La carta del bebé muerto. Sí, y claro, te activan el neocórtex directamente, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que al final no dejamos suficientemente espacio para hacer lo que nos pide el cuerpo, que es muy sabio nuestro cuerpo y sabe lo que es mejor para nosotras, ¿no? En la mayoría de casos, sobre todo en esta etapa de embarazo y parto que todo se despierta, ¿no? Como que florece y no nos escuchamos suficiente. Esto que dices es muy difícil. O sea, que has dicho, esto es muy difícil salir, ¿no? Con el miedo que te meten. Lo reconozco, es súper difícil. Por eso es muy importante no estar sola en este camino. Sí, Tener una tribu de mujeres a tu alrededor, ¿no? Que te ayuden a cuestionar esto, que sí, te apoyen en tu sentir, que no te hagan dudar, ¿no? Que de sí, repente sí, estén viviendo la misma etapa vital que tú, ¿no? Yo, por ejemplo, con totalmente. los talleres prenatales que hago, que a mí el grupo de 9 lunas, hago 3 grupos al año, y es un grupo que me encanta porque lo fascinante de este grupo no es lo que yo imparto, lo que ya se aprende, no, eso no, eso, o sea, eso es lo de menos. Lo increíble es la tribu que se crea ahí, ¿no? Esa red que se crea para ellas. Eso es súper empoderante para las Totalmente. mujeres en ese periodo. Totalmente, sí, sí. Tenemos un grupo, las chicas que hacen el curso de hipnoparto, también hay un grupo de Telegram, y a veces una sale de una consulta y dices, ostras, me han dicho esto o me he sentido así, y simplemente que otras mujeres compartan que les ha pasado lo mismo, cómo actuaron, ¿no? Es como, ah, vale, no estoy sola, ¿no? Hay otras mujeres en una situación parecida que también se han sentido igual o que les han dicho algo así y me empodero yo a poder hablar con esa matrona y decirle, oye, a mí me gustaría hacer X, ¿no? O esperar a hacer una inducción, porque estoy de 41 semanas, quiero esperar, ¿no? No quiero inducir aún, lo que sea.
y cuando ves que no estás sola, ¿no? Porque cuando estás enfrente de esa matrona que te está hablando como si fueras la única en el planeta que no quiere inducir el parto, te sientes como, ostras, estoy haciendo algo muy mal, ¿no? Y la culpa y todo tu cabeza que va a pensar en todos los riesgos, lo que, si te niegas, lo que puede pasar, ¿no? Y te focalizas allí. Pero cuando sales un poco de ese momento y ves, puedes mirar la evidencia, puedes hablar con otras mujeres, puedes decir, ostras, no, es que yo siento que no quiero inducir aún, ¿no? Y puedes volver a ti. Entonces, bueno, pues todo es un poco más fácil, ¿no? Que cuando estás ahí mirando todo lo que puede ir mal. Laura, qué interesante todo esto y que va a servir un montón a cualquier mujer, ¿no? Porque yo creo que al final es la clave para poder evitar intervenciones, para poder, bueno, sentirte mejor con la experiencia de parto, ¿no? Sea lo que sea, aunque sea un parto intervenido, pero si has podido hacer un poco lo que hemos hablado y sientes que estás haciendo lo que es mejor para ti, pues qué diferente a que simplemente por protocolo me tuvieron que inducir, por protocolo fue una cesárea, ¿no? Y no sentirte así. Pero si volvemos al tema de las mujeres con un alto IMC, hemos dicho que ya se las sesga, se las pone un poco en una cajita, se las pone de alto riesgo y entonces en el embarazo van a tener más visitas, van a tener más ecos, se las va a pesar, se las va a tratar un poco, ¿no? Pues a lo mejor se les pone dieta. ¿Qué más cosas se les puede hacer en este embarazo? Que igual no están recomendadas realmente. Fundamentalmente no respetar el deseo de esa mujer, por ejemplo, de no pesarse o de no quiero saber el peso, Sí, ¿no? Que para mí es importante ese dato. Además, no se está teniendo en cuenta que muchas mujeres llegan a la maternidad y han tenido en su historial un trastorno de conducta sí, alimentaria. Y para ellas es muy importante no pesarse. claro. No ver cómo aumenta el peso en la báscula cada mes que voy a consulta, ¿no? Y que tú entres por una consulta y lo primero que te hagan sea pesarte, es que, o sea, y sin preguntar, sin saber, ¿no? ¿Cómo de importante es eso para ti? Es que, vamos, sobre esto se podrían escribir libros. Entonces, Sí, sí. esto es lo principal para mí, ¿no? Y luego un aumento en el número de intervenciones porque hay como un trabajo desde lo profesional que aumenta los ISIS, ¿no? Del pensamiento sanitario, ¿no? Esta gorda molesta y me la quiero quitar cuanto antes y vamos a terminar esto cuanto antes y vamos a controlar todo lo posible, lo máximo. Vamos a intentar controlar aquí que no pase nada, desde esa mirada de que lo gordo, de que la gorda es Malo. mala, ¿no? Y la gordura es mala y que tiene riesgos y que va a generar muchos efectos secundarios, ¿no? Poniendo la mirada todo el rato ahí, ¿no? Claro. Cuando probablemente tienes enfrente a una persona que está más saludable que tú, que tienes un IMC normal. O sea, igual es una persona que come infinitamente mejor que tú y que hace deporte y tú no, ¿sabes? Y que no fuma. Y tú sí. Sí, Y tú eres matrona o ginecólogo y tú venga ahí a darle. Es que esto... totalmente, sí, sí, un sesgo increíble, ¿no? Increíble. Y un poco lo que hablamos la otra semana, que a veces, pues eso, que al final esa persona puede estar a la mar de sana o puede tener patologías, igual que una persona delgada podría tener patologías, pero se pone todo en el mismo saco, ¿no? Como que si ya pesas más, pues ya seguramente vas a tener todo esto, ¿no? Diabetes gestacional, tensión alta, ¿no? Ya se te pone como que Claro. te va a pasar todo eso. Y no es que no pase nada por tener un IMC elevado. O sea, el IMC elevado es un factor de riesgo, pero no es el mismo que ser fumadora. Ojo, o sea, es que es un factor de riesgo. No es una enfermedad, no es una patología, es un factor de riesgo, ¿no? Pues igual que, yo qué sé, que las mujeres que son pelirrojas, de piel blanca, con pecas, tienen un factor de riesgo de cara a la anestesia, los fármacos, el sangrado en el parto, o sea, bueno, pues factores de riesgo, que cada persona tenemos los nuestros, ¿no? Sí, sí, y hay cosas que están allí y punto. Eso es. Entonces, Laura, de cara al parto, ¿no? Que para mí esto es como clave hablarlo y que las mujeres sepan un poco lo que les puede pasar y las opciones que tienen. Ujú. Muchas veces se les quita opciones, ¿no?
ya te ponen eso, la etiqueta de riesgo, entonces ya igual no te dejan parir en el agua, igual te dicen, no, te vamos a monitorizar de forma continua. Y no solo continua, esto es todavía más. O sea, la cantidad de mujeres con un IMC elevado que tienen grasa abdominal y que como el monitor externo no capta bien de manera continua el latido del bebé, se les pone un monitor interno sujeto a la cabeza con un gancho clavado a la cabeza del bebé. Es que esto no se cuenta mucho, pero esto pasa. Esto No. pasa muy a De hecho, menudo. de esto no hemos hablado en el podcast de este tipo de monitorización, yo creo. Y pasa y no se explica como lo acabas de decir tú. Lo del ganchito se minimiza el No, efecto. no, lo voy a contar. O sea, esto es de la siguiente manera. Monitorización interna no es cualquier cosa. Es una sonda que introduces así entre tus dedos, que cuando tocas la cabeza con los dedos, la introduces más, sale como un gancho metálico, así una espiral metálica que Sí. termina en un pincho, en una punta metálica, y se clava al cuero cabelludo del bebé, a la cabeza. O sea, estás generando una herida en un bebé que todavía no ha nacido. O sea, eso les tiene que doler Sí. durante todo el tiempo. O sea, yo no me imagino que me claven un gancho en la cabeza y estar así durante horas. O sea, es que no me lo quiero ni imaginar. Sí, Entonces, esta monitorización interna, ¿vale? Hecha de manera totalmente claro. injustificada, solo porque, es que no se capta bien el latido por la grasa abdominal. Es que la monitorización No, continua no no. está justificada en la evidencia No. científica ya. Es que ya vale con esto. No, la alternativa es un Doppler, ¿no? Que te hace la matrona. Claro, como hay pocas Efectivamente. matronas y como no están ahí todo el rato contigo, ¿no? Pues un poco es más cómodo que te ponen el cinturón, ¿no? Se van y si pita, pues ya vendrá algo. Claro. Y a veces yo digo mucho a las parejas, digo, es que tú explica lo que quieres, porque a veces, si es, no se tiene que ser esa persona, igual es otra, pero a veces tú pides algo y te lo dan y te dicen que sí, pero como ya se nos trata de cierta forma, ¿no? En el caso de pues mujeres con IMC alto, a lo mejor te dicen, es que no puedes parir en la bañera. Bueno, ese es el protocolo, pero puedes preguntar y explicar, oye, para mí es importante, me gustaría conseguir un parto fisiológico, a mí el agua me relaja, he oído buenas cosas, tengo una amiga que ha parido, no sé lo que sea, ¿no? ¿Podría probarlo? Igual te dicen, bueno, pues venga, lo probamos, ¿no? A veces te sorprende que cuando tú pides, la persona que tienes delante puede entender un poco más lo que estás necesitando y te dice que sí. No siempre va a ser así, pero a veces pasa y más de lo que pensamos. Claro, es que además los beneficios que pueden suponer para esa mujer con un IMC elevado de introducirse en el agua, para esa mujer con un IMC elevado y para cualquier otra. O sea, la inmersión en agua en el parto es que a lo mejor superan con creces cualquier riesgo que tú te estés imaginando. O sea, ¿por qué? Porque si le pasa algo en el agua, como pesa más, te va a costar más sacarla de la... O sea, es que no sé en qué está basado este criterio, de verdad. ¿Es esto o es simplemente que como te ponen de alto riesgo, ya te dicen que tienes que monitorizar de forma continua, ¿no? Y Claro, pero, o sea, colocar esa etiqueta de alto riesgo simplemente por un IMC elevado es que no está basado en ninguna evidencia científica, lo siento, pero no. sí, sí. O sea, es que es tan absurdo, es como no te puedes meter en esta bañerita porque es que si te pasa algo, como pesas, vamos a necesitar más gente para sacarte. O sea, es- es que es para hacer memes sin parar sobre este tema, de verdad. No, no, totalmente. Es que esto no lo había ni pensado así. Sí, yo creo que al final es, a ver, si ya cuesta que hospitales que tienen bañera que las dejen usar a cualquier mujer, que a veces te ponen excusas de que no está lista, de que no sé atender partos en el agua o lo que sea, pues bueno, es una excusa más, ¿no? Yo diría. ¿Y qué piensas de los partos en casa? Mi experiencia con las mujeres en parto en casa con IMC elevado es muy buena. Te diría que es que no, o sea, que no hago diferencias, o sea, no encuentro, no sé, el marca las 7 diferencias, pues es que no las encuentro. O sea, Es que me encanta porque, a ver, yo te lo pregunto así también para sabiendo un poco tu respuesta, ¿no? Pero claro, es que al final, pero sí o no, parece que tienes un IMC elevado
y va a ser cesárea o me van a tener que inducir en la semana no sé qué, porque claro, tengo tantos riesgos, ¿no? Y después tú lo cuentas así como, oye, es que no sé qué diferencia hay, no entiendo por qué no se les va a negar ciertas cosas. Y eso es lo que quiero que escuchen estas mujeres, ¿no? Ganar la confianza, decir, oye, que puedo tener opciones y que no soy tan diferente. Claro que se pueden tener opciones, o sea, no solo eso, sino que para mí no miraría la diferencia, ¿no? Ese factor de riesgo, yo lo miro cuando hay una patología determinada o en qué me afecta como profesional o cómo me influye como profesional que me llegue una mujer con un IMC de más de 25, Claro. ¿no? Yo preferiría la pregunta más desde ahí, ¿no? Para empezar, averiguar cómo, o sea, si tiene alguna dificultad en la aceptación del cuerpo. Averiguar si hay trastornos de conducta alimentaria detrás, ¿no? Que yo siempre lo averiguo, o sea, tengan el IMC como sea, me da igual. No lo calculo, por cierto. O sea, me traes sin cuidado el numerito de los años 1832, ¿vale? Me traes sin cuidado. Ha llovido mucho. Y luego estoy muy pendiente de la gordofobia que sigue habiendo en mí. Porque esto es como el machismo, que no te lo vas a quitar nunca. Entonces estoy muy pendiente de cómo es mi lenguaje, de dónde está puesta mi mirada, ¿no? De cómo la acompaño, de qué fotos le hago, de cómo le hago un vídeo o no sé, o sea, ese acompañamiento yo busco, Sí. en general busco que esa mujer en mi acompañamiento se sienta una diosa, pero especialmente cuando es una mujer con un IMC elevado, que ya se ha tenido que comer mierda a quintales, quiero que en mis manos se sienta que es la persona más bella del planeta. Ese es mi objetivo muchas veces, ¿no? De cómo acompaño, cómo lo hago. Es que me acordaré siempre de una mamá que acompañé en su tercer parto. Y la recuerdo así con su pelo, o sea, una mujer con un IMC más elevado, y la recuerdo con su pelo así teñido de rosa, ¿no? Con las puntas rosas, subida en la cama, casi un tripón, ¿no? En pleno parto, o sea, arqueándose. Y yo la miraba, le hice un montón de fotos sin que se diera cuenta, porque es que la miraba y decía, Dios mío, qué belleza, es que esto lo tiene que ver ella. Esto que yo veo lo tiene que ver ella, porque muchas veces nuestra mirada hacia nuestro cuerpo es muy cruel y muy poco realista. Y necesitamos una mirada externa de alguien que, como esa mejor amiga que tienes, que te mira con ese amor, con ese cariño, ¿no? Y que te mire y te dice, pero no sabes lo guapa que eres. O sea, pero mírate, es que eres una belleza. Eso quiero ser. Jo, tía, me has emocionado. Yo creo que qué suerte, ¿no? Las mujeres que puedas acompañar y que las hagas sentir así, porque lo que dices tú, ¿no? El camino hasta allí no ha sido igual de fácil que otra persona y es súper injusto. Muchísimo, muchísimo. Pero vamos, la suerte es mía. El honor es mío. Siempre lo digo. A mí me enseñan las mujeres y yo a quien más agradecida estoy es a todas esas mujeres que me han elegido siempre. O sea, mi aprendizaje, ya no como profesional, sino personal, ¿no? Como persona, como madre, yo esta mañana lo pensaba, ¿no? Yo me he convertido en una mejor persona Qué guay. gracias a ellas, a todas Y ellas. volviendo un poco a eso, las opciones y los riesgos. Una cosa que comentaste el otro día, cuando hablamos de los riesgos, es más riesgo de cesárea. Para mí lo interesante de esto es que una cesárea no es algo que pasa, ¿no? Que dices, ay, mira, me ha subido la tensión, ay, mira, una cesárea. O sea, una cesárea es una intervención que es una decisión del obstetra. O hablando con la matrona, pero al final es un obstetra el que decide, idealmente junto con la mujer, ¿no? Que se debería hacer una cesárea. Entonces no es algo que pasa y un poco lo que hablábamos antes, decir, es que no hay una bola de cristal y decir, vale, es que si no se hubiera hecho una cesárea, ¿cómo hubiera evolucionado este parto? Eso no lo podemos comparar en un mismo caso. Mi pregunta es, ¿hay más cesáreas por ese sesgo y esa mirada de gordofobia cuando hablamos de este grupo de Por mujeres? supuesto, pero hay varias cosas más.
una de ellas es, o la más importante, ¿no? Es que hay más cesáreas porque hay más inducciones. O sea, hay mayor índice de inducciones en mujeres con IMC elevado y por lo tanto la inducción per se tiene mayor riesgo de Sí. acabar en parto instrumentado y en cesárea. Con lo cual estamos aumentando el riesgo desde la inducción, ¿no? De ese aumento de cesáreas. Pero además hay una frase que tiene Sarah Wickham en el libro, ¿no? Cuando habla de los riesgos de un IMC elevado a lo largo del embarazo y en el parto. Y de todos los riesgos, dice, el de la cesárea es el único que no es sencillamente por un IMC elevado, es por la decisión de un profesional. ¿Por qué estás decidiendo una cesárea? ¿En qué está basada esa decisión, no? Sí. No es una subida de tensión arterial, no es una muerte fetal, ¿no? Que el otro día hablábamos de que no es verdad, que no hay mayor índice, no hay suficiente evidencia que nos clarifique que hay mayor índice de muerte fetal en mujeres con un IMC elevado y siguen diciéndoselo a las mujeres, ¿no? Ella dice, no es un factor de riesgo como, o sea, no estamos aumentando la diabetes gestacional, ¿no? Que hay un aumento en las glucemias en mujeres con un IMC elevado, que sí, que existe esto, ¿no? No, es que esta es una decisión profesional, ya está, hasta aquí, ahora cesárea. Esto no sucede en el cuerpo. Claro, y a veces puede ser, a veces puede haber una razón de peso, evidentemente, pero igual que cualquier otra mujer. Pero a veces puede ser, ¿no? Que no progresa bien el parto, o estar estancado un poco aquí, pues cesárea, ¿no? Cuando todo lo otro está bien. Entonces, aquí es cuando no es una indicación, ¿no? En sí. Yo tengo la sensación, o sea, no lo puedo decir, esto es como yo hablo de mi verdad, ¿no? No lo puedo decir con evidencia científica detrás, pero yo tengo la sensación de que la manera, y seguramente las mujeres con un IMC elevado, que me encantaría que fueran las que hablaran en este podcast, ¿no? Yo creo que muchas se sentirán identificadas con esto, y es que los profesionales a la hora de acompañar no tratan igual, con la misma paciencia, ni le dan el mismo tiempo, ni se les ocurre el mismo tratamiento, ni la misma intervención. La gordofobia está ahí como un filtro a la hora de dar una indicación u otra, a la hora de hacer una cosa u otra, a la hora de tener más o menos paciencia. Y desde luego es un sesgo negativo. O sea, no la va a tratar mejor que a una mujer con un IMC normal. Genera incomodidad. Una mujer gorda genera incomodidad. Genera rechazo en el profesional, en la profesional que está atendiendo. Esto es muy habitual. O sea, yo he visto tratarlas como... Bueno, a las vacas las trata mejor, ¿no? Sí, sí. Y las he visto como trapos, ¿no? Tratarlas... pásate a la camilla. Es que claro, con lo gorda que estás... Es que es imposible pasarte. O sea, Totalmente. ¿Cómo te atreves, Sí, no? de hecho, tengo una mujer que me mandó un email y conocí en la presentación de mi libro en Madrid, que se llama Marta, que no estaba embarazada, que había escuchado los podcasts, que espero que escuche que, bueno, pues era un IMC más elevado y que era tanto el miedo y la culpa que tenía en su cuerpo que me escribió este email por decirme gracias por los podcasts porque me están ayudando a ver que puedo confiar en mi cuerpo, ¿no? Confiar también en decir, bueno, es que igual hay personal sanitario que me va a tratar bien, ¿no? Porque hasta ahora, en cualquier cosa que he tenido con mi salud, me siento pues que no me tratan bien, ¿no? Que enseguida me miran como que estoy gorda y esto es la culpa de todo. Y esto le daba miedo a quedarse embarazada y a parir por el miedo a cómo voy a ser tratada, ¿no? O sea, imagínate la importancia que tenéis del personal sanitario en estas mujeres antes del embarazo y en toda su salud y cómo puede afectar que una mujer se plantee si va a ser madre o no por el rechazo que tiene no rechazo de su cuerpo en este caso, sino el miedo al personal sanitario por el efecto de este peso, ¿no? O sea, me parece todo lo contrario a lo que debería ser ayudar a una mujer a tener salud. Y que, por cierto, justo después de haber grabado este podcast, me escribió un email Marta y me dice que está embarazada. Así que felicidades desde aquí, Marta. Una de esas casualidades que cuesta de explicar, ¿no? Total, muy importante que esa mujer tenga claro que lo que está funcionando mal no es su cuerpo. Es un sistema entero.
O sea, y esto se lo digo a las mujeres cuando salen, ¿no? De experiencias de parto muy traumáticas o inducciones que no funcionan y acaban en cesárea, acaban con una ventosa. Yo siempre les digo, no es tu cuerpo el que no funciona. Es un sistema el que no está funcionando, no está sabiendo acompañar. Totalmente. No hace lo posible para que consigas un parto fisiológico, ¿no? Es como todo lo contrario. Preparado por si las cosas van mal. Eso es lo que el sistema. Claro, y que evidentemente hay un porcentaje, o sea Sí. que la naturaleza, la selección natural existe y no vamos a obviarla, ¿no? Y con la tecnología y los avances médicos que tenemos la estamos saltando con pértiga, ¿no? Pero eso no puede implicar al 98% de las mujeres. Totalmente. Entonces, Laura, has dicho que hay más cesáreas porque hay más inducciones. Entonces, ¿se induce más a las mujeres con un peso elevado? Y Sí. si es así, hay evidencia que... Yo te voy repitiendo la evidencia, yo ya sé un poco la respuesta, pero... Yo apelo siempre a Sarah Wickham. Siempre, Sí, porque esta mujer en su web tiene todo tipo de evidencia científica. O sea, sus libros están basados en eso. O sea, ella recopila evidencia científica, la sí, filtra, la criba, analiza y te escribe un libro. ¿No? Y te escribe no sé cuántos artículos. Y además es una matrona que es doctora y tiene un IMC mm, elevado. Entonces, este temita a ella le sí, encanta. sí, O sea, yo lo sé porque, o sí, sí, sea, sí, he leído sí. todos sus libros, he leído todos sus libros Lo y este notas, sí, sí. especialmente es como, aquí lo voy a descargar todo, ¿no? Mm. O sea, aquí se ha quedado a gusto. O sea, sí, Totalmente, sí, y voy a poner en la web, que tengo una página para cada episodio, voy a poner artículos que hablas sobre esto, que me he leído varios para hacer las preguntas y preparar este episodio, porque me parece muy importante, porque a veces se nos dice, tenemos que inducirte, porque las mujeres gordas, pues es lo que os proponemos. Vale, pero ¿en qué evidencia te basas, no? Y a veces no la hay o no es buena, que es lo que dice Sara en muchos de esos sí. artículos dice es que no hay suficiente evidencia y la que hay no es buena, porque en muchas de estas investigaciones se pone a las mujeres también que tienen patologías o no están bien hechos, ¿no? Que al final hacen un estudio sin ir en detalle, pero que no es fácil hacer un buen estudio, sacar buenas conclusiones. Y hay estudios de buena calidad y hay estudios de mala calidad. Entonces, si es un estudio de mala calidad, Eso es. ¿te puede dar información? Bueno, sí, pero te la puedes tomar en pinzas y también... Pero no la puedes extrapolar. Exacto. Es muy arriesgado extrapolar eso. Sí, entonces, bueno, tener claro que si os dicen de inducir por vuestro IMC, podéis cuestionar, podéis pedir que os den evidencia. Al final, para mí todo esto, y volvemos a lo mismo, es para dar confianza a las mujeres que digan, oye, yo siento que no quiero inducirme, ¿no? Pero a veces dentro del sistema, Claro, que se escuchen, porque a veces la razón que te dan no es por ser gorda. O mm, sea, la razón que te dan es otra. Pues es que parece que tienes mucho líquido, o que el bebé sí, es muy grande, o no. Estas sí. cosas hay que cogerlas con pinzas porque este tipo de diagnósticos al final del embarazo no justifican una inducción. Así, de forma Mm. aislada, sin que haya una patología detrás, no está justificada una inducción. Totalmente, porque ahora has dicho esto muy importante, que no lo hemos hablado, pero es verdad, ¿no? Que al final a las mujeres con IMC alto muchas veces la preocupación es que sea un bebé grande que no pueden hacer, ¿no? Es un poco el miedo que se pone. Pero aquí volvemos a lo mismo, si hay diabetes gestacional, sí que puede, ¿no? La evidencia nos dice que hay un poco más de riesgo, pero si no la hay, mm, será lo mismo, ¿no? Sí que hay un riesgo de macrosoma en IMC elevado. Sí, y Sarah Wickham lo menciona. El estudio que ella hace referencia, Cedar Green de 2004, a que haya más inducciones en madres con IMC Mm, elevado, ¿vale? Justo aquí lo he encontrado, o sea que es que en el libro sí, está. Y en su web seguramente sí, también. Y luego el tema del riesgo de macrosomía sí que está ahí como ese aumento de peso en los bebés, ¿no? Pero que no es justificación suficiente para hacer una inducción. Esto la evidencia científica ya
O sea, ya tiene años con esto, ¿no? Y se sigue induciendo Sí. por macrosomía, se sigue induciendo. El miedo tiene que ver con esa distocia de hombros, pero es que la distocia de hombros, sobre todo, está relacionada a litotomía, epidural y oxitocina. O sea, esto es un combo perfecto para Sí. una distocia de hombros. El combo perfecto no es una mujer con un IMC Claro. elevado y un bebé macrosómico. No, estos tres, estos sí que son potentes, ¿no? Si tú tienes una mujer que tiene libertad de movimientos, que se mueve de forma ágil, que tiene autonomía, que es capaz de sentir su cuerpo, de sentir a su bebé, de los movimientos que siente su bebé, tienes mucho menos riesgo. O sea, es que yo no he tenido ninguna distocia grave en una mujer con un IMC elevado o con un bebé macrosómico. Es que siempre me acordaré de una mujer a la que acompañé, que en este caso no tenía un IMC elevado, pero tenía un macrosoma diagnosticado. Ella era chiquitísima, es chiquitísima, de hecho es una de mis mejores amigas a día de hoy. Le acompañé de sus 3 partos y el último, el ginecólogo que le hizo la última ecografía le dijo: no pensarás parir en casa otra vez, porque este bebé viene muy grande. Vas a tener una distocia de hombros y se te va a morir. Y salió de la consulta, me llamó: tía, me ha pasado esto. Vale. Tía, qué barbaridad, pero ¿cómo se le ocurre decir? O sea, menos mal que era una tía que ya en ese momento estaba de vuelta de todo y le chupaba un pie lo que había escuchado. Pero yo llamé a ese ginecólogo y le dije: ¿cómo se te ocurre decir algo así? O sea, perdona. Y le dije, él me dijo: esto es que no tienes experiencia en distocias. Digo, lo que tengo experiencia es en acompañar mujeres sin epidural, con libertad de movimientos, con autonomía y con una autogestión de su cuerpo. Digo, a ti lo que te pasa es que estás metido en un hospital acompañando mujeres en litotomía, Claro. con la epidural puesta y oxitocina. Esto, o sea, impacta a los bebés en la pelvis de una manera salvaje, sin control, y no respeta el flujo natural y el movimiento natural que hace ese bebé dentro de la pelvis. Todo el recorrido que tiene que hacer es algo muy complejo, que con una epidural puesta, que mamá está totalmente desconectada de su cuerpo, y con una oxitocina sintética hace que, o sea, que esto fuerce al bebé, pom, pom, contracción tras contracción. O sea, no hay una escucha, no hay una coordinación ahí, hay un forzar las cosas, ¿no? Digo, y tú estás acostumbrado a eso, y eso es lo que hace que se eleve el número de distocias, no un bebé macrosómico. O sea, un bebé macrosómico y una mujer con un IMC elevado, pues sí tienen un factor de riesgo, sí, bueno, pues lo tienen, está ahí, pero bueno, no, coño, si encima le añadimos el paquete de... Totalmente. ¿No? Pues nos vamos a encontrar. Y esta mujer, me acuerdo perfectamente, en su parto, de normal esta mujer pesará, te diría que 48 kilos, o sea, es diminuta, ¿vale? Tenía un tripón enorme. Y le habían estimado un peso de 4.200 o una cosa así. Y se puso de parto. No sé si estoy de parto, no estoy de parto, tengo muchas dudas. Laura, ¿puedes venir? Y nos fuimos allí, mi compañera y yo, Ariana y yo, y estábamos allí y dijo: creo que no estoy de parto, chicas. Que estas contracciones son un poco como raras, ¿no? Tengo hambre, voy a comer fruta. Venga, prepararme un sándwich. Y mientras se come el sándwich y está comiendo melón, le viene una contracción y dice: uy, que sí, que estoy de parto. Y la siguiente empieza a empujar y 7 minutos después Wow. se cae. O sea, 7 minutos de expulsivo. Increíble. Y ese bebé pesó, creo que 4.250. Visto y no visto, que por supuesto recogió ella, o sea, autogestión máxima. Increíble. Imagínate la bola de Y ya. cristal que le habían predecido, ¿no? Es para llamar, espero que el ginecólogo supiera el parto que tuvo. Aparte, Yo creo que no. cuando ya has tenido un parto en casa, sabes que le estás quitando la confianza cuando ya la ha hecho. Y que seguramente, oye, que hay bebés de diferentes tamaños, evidentemente, pero acostumbra, ¿no? Muchas veces serán pareciditos y son hermanos, misma genética. No sé si hay evidencia de esto, pero sí que muchas mujeres lo cuentan y no sé si lo has hecho, yo creo que tu cuerpo va a crear otro bebé que puedes parir. Sí. Y hay un episodio que no sé, me quería decirlo,
con Ima Marcos, que hablamos de bebés grandes, disocia de hombro, todo lo que has dicho, ¿no? Y también de su experiencia. Pero eso al final yo creo que es la libertad de movimiento. Todo esto va a ayudar mucho más que no confiar. Entonces, Laura, por lo que me estás diciendo, una mujer con un IMC alto será mejor cuidada por una matrona. Seguro. ¿No? Por una matrona que la vea y que la sepa acompañar, ¿no? Que la escuche y que vea en esa mujer algo más, mucho más que una mujer con un IMC elevado. Definitivamente. Pero sí, seguramente va a ser mejor cuidada. En parto en casa sí, tú las atiendes y en general compañeras de partos en casa, Yo sí. en general cogerían a mujeres con IMC alto, sí, son saludables o ciertos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que en general hay muchos equipos que acompañan IMC elevado. Pero bueno, pues esto hay que preguntárselo al equipo, ¿no? Creo que cuando tú decides dónde quieres parir o qué profesional decides que te acompañe, igual que me da igual en el hospital público, en la clínica privada o en una casa de partos o un equipo que venga a tu casa. Creo que hay que hacernos más preguntas. Creo que hay que investigar más, ¿no? De, oye, ¿tú qué tasa tienes de esto? Oye, ¿tú qué experiencia tienes sobre esto? Oye, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Cuántas mujeres con un IMC elevado has atendido? ¿Qué experiencia tienes? ¿No? Más preguntas. Qué bueno, sí, me encanta. Esto me encanta porque ya para todo el mundo, para escoger hospital, saber dónde estás y simplemente también para entender dónde estás, ¿no? Lo que decíamos, si no tienes otras opciones, pero al menos saber cómo van a atenderte para tú ir más preparada, ¿no? Y ir más con tu acompañante ahí guardándote tu ambiente, etcétera. Nada, Laura, que ha sido un súper placer. Lo he pasado súper bien. Bueno, creo que, no sé, lo que transmites llega mucho, transmites súper bien y se te nota tu pasión y el amor por pues que las mujeres sean el centro de la experiencia, ¿no? Y creo que esto es sí. Invaluable cuando hablamos de embarazo, parto y, bueno, de la salud sexual reproductiva de la mujer, ¿no? Que no lo tenemos tan a menudo. Gracias, Paula. Ha sido un gozo máximo, me lo he pasado genial. Sí. Qué bien. Bueno, no te dejo ir sin antes preguntarte la última cuestión y es que, aparte de todo lo que has dado ya, pero así como conclusión, ¿qué les darías a las mujeres que nos escuchan? Puede ser una frase, puede ser un consejo, puede ser lo que tú quieras. Pues mira, me ha venido una frase así, sin más, en referencia a lo que contábamos antes. Y es, eres una diosa. No permitas que nadie te trate menos que eso. Increíble. De hecho, Ina May Gaskin, ¿no? Esta comadrona de Estados Unidos, también muy referente, básicamente dice, ¿no? Si no te ven con estos ojos, es que como que no merecen estar allí, ¿no? Porque las mujeres deberíamos ser diosas cuando estamos pariendo. Eso es. Y se nos debería ver así. ¡Guau! Increíble. Muchísimas gracias, de verdad. Sí. Y sí, seguro que ayuda un montón. Y bueno, a ti, Paula. Gracias a todas las que habéis escuchado. Espero que os haya servido, tanto si estáis en este grupo como no. Yo creo que es un episodio muy potente. Y compartirlo también, ¿no? Con mujeres que están en este grupo, que se empoderen. Escuchar el primer episodio, porque este era el segundo de 2. Al final, tener esa confianza en vosotras, en vuestro sentir, que sois muy poderosas y lo deberíais sentir así. Pues muchas gracias y un beso a todas. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.